esta segunda parte de nuestra clase preparada para los estudiantes del segundo año de secundaria sección B. Entonces, ya hemos hablado acerca de la organización social en el Tahuantinsuyo. Algo importante es que el Tahuantinsuyo fue una sociedad eminentemente clasista. No te olvides, en el Tahuantinsuyo hubo clases sociales. Mira tú, en el Tahuantinsuyo hubo clases sociales y la clase de poder estaba representado por el Inca, ¿no? Y toda la nobleza, ¿ya? La clase de poder gozaba de todos los derechos y privilegios. En cambio, el pueblo, no. El Inca estaba acostumbrado a mirar al pueblo, no te olvides, de arriba hacia abajo. Y estaba acostumbrado que el pueblo lo mire de abajo hacia arriba. Por eso dice acá en el texto, la sociedad del Tahuantinsuyo era clasista, con diferentes estatus y derechos condicionados por la descendencia de un familiar, ¿no? O también por rasgos étnicos. Su estructura social, la realeza, ya lo hemos estudiado, estaba consagrado acá el Inca, la Colla y también el Auqui. La nobleza era la élite del Tahuantinsuyo que ocupaban diversos cargos públicos, te dije funciones en el Tahuantinsuyo. Y la nobleza de sangre estaba formada por los parientes del Inca, a quienes también se les llamaba los orejones del Cusco. ¿Quién era un orejón? Era un integrante de la nobleza de sangre. Vamos a llamar así, y la nobleza de privilegio pues estaba formada por todos aquellos curacas y por todos aquellos que realizaban algún servicio a favor del Inca, ¿no? Nombrados por el Inca debido a su buen trabajo, a su buen desempeño y a su buena fidelidad ante las órdenes del Inca. El pueblo, Hatunrunas, Mitimaes y Yanaconas. Y los piñas, quedó bastante claro, eran los prisioneros de guerra, no te olvides, rebeldes, enviados a la Amazonía a dedicarse al cultivo de la hoja de coca. Cerramos los telones y abrimos ahora un nuevo capítulo. Vamos, Gomero, lúcete, ¿qué cosa dice? A viva voz, Gomero, ¿qué dice el título? Gomero, ¿qué dice el título de Manuel Gomero? Organización política, económica. Gomero, ¿está Gomero? ¿Cuál es el título que vamos a presentar? La organización económica. Muy bien, organización económica. Vamos a hablar acerca de la organización económica en el Tahuantinsuyo. Mira, te cuento. La primera actividad, la actividad número 1, la más importante de todas, fue la agricultura, la explotación de la tierra. ¿Sabes una cosa, Gomero? En esos tiempos del Tahuantinsuyo, la tierra era de todos y para todos. Cuando llegan los españoles, se borra ese concepto. Y la tierra ahora va a tener, ¿qué cosa? Un dueño. Aparece la propiedad privada. La filosofía. Antes de la llegada de los invasores al Perú, la tierra era de todos y para todos. La tierra era sagrada. ¿Por qué razón? Porque esta facilitaba la obtención de recursos para poder alimentarse, para poder vivir. Y la agricultura fue la actividad número 1. La agricultura fue la actividad más importante de todas las actividades, estaba por encima de todas. Es verdad, hubo ganadería, es verdad, hubo pesca, es verdad, hubo cerámica, es verdad, hubo todo, pero la actividad número 1 fue la agricultura. El Tahuantinsuyo fue una sociedad vegetariana, no te olvides. Esta actividad, dice acá el texto, fue la más importante sobre la cual
se basaba la economía de todo el incanato. Ellos desarrollaron, caramba, grandes conocimientos de ingeniería hidráulica, de tecnología agrícola. Sí, señor. Convirtieron el campo en grandes, vamos a llamar así, escenarios de cultivo. Para ellos nada fue imposible. Conocieron la técnica de la irrigación a través de canales de irrigación, de acueductos, de reservorios. Trasladaban el agua de un lugar a otro. Cuando la tierra se veía que era estéril, seca, improductiva, ¿qué hacían? Abonaban la tierra. ¿Y saben con qué la abonaban? Con excremento de los auquénidos, con recursos ictiológicos del mar. Transformaban la tierra en grandes campos de cultivo. Cultivaron grandes extensiones de tierras. Aprovecharon al máximo todo espacio. Y como faltó tierras, la pregunta fue, ¿y ahora qué hacemos? Como faltó tierras, miraron hacia las altas montañas y observaron las faldas de las montañas. Y el Inca dijo, llevemos la tierra a las alturas. Y la tierra fue llevada a las alturas. Aparece un sistema de andenería. Ahí está. Vean ustedes en la ilustración. No solamente se cultivó en los valles, no solamente se cultivó en las partes bajas, sino también en las partes altas, a través de la creación de andenes, un sistema de andenería. No solamente se cultivó en los valles. Miren ustedes, Gomero, ¿qué es un valle? ¿Qué es un valle? Es un territorio o son las tierras vecinas al río, vecinas a un río. No te olvides, se llama, acuérdate de tu profesor César Uribe, escúchame bien, se llama valles a todas las tierras que están cerca a un río. Y todos los valles llevan el mismo nombre del río. Por ejemplo, Gomero, Valle del Mantaro. ¿Qué río está vecino? El río del Mantaro. Correcto. Valle del Rima. ¿Qué río está cerca? El río Rímac. Valle del Urín. ¿Qué río está cerca? El río del Urín. Correcto. Un punto para Gomero. Muy bien. Todo valle lleva el mismo nombre del río. Olvídate de César Uribe, pero acuérdate lo que te digo. Un secreto de la geografía. Y se llama valle a todo territorio que está cerca a un río. ¿Cuáles son las partes de un río, mi apreciado Gomero? ¿Cuáles son las partes de un río? Cauce, caudal y curso. Cauce, caudal y curso. Cauce es la fuente del río. Míralo abajo, ¿ven? Es la fuente por donde va a pasar las aguas del río. Caudal, la cantidad de agua. Y curso, el recorrido que hace un río. Desde su origen hasta su desembocadura. Nunca te olvides de eso, Gomero. Todo río tiene tres partes. ¿Cuáles son, Luana Toledo? Cauce, caudal, caudal curso. y uso. Y curso, muy bien, hija. Y curso. Todo río lleva el mismo nombre del valle. Y todo valle lleva el mismo nombre del río, profesor. ¿Dónde desembocan los ríos, Luana Toledo? ¿Dónde desembocan los ríos? En el río Amazonas. ¿Dónde? En el Amazonas. Los ríos en el Amazonas. Puede ser. Mira, escúchame bien. Les digo geografía de primero. También enseño geografía. Pero el director no quiere que enseñe a segundo. Solamente el director quiere que enseñe historia. Le he dicho, quiero enseñar geografía en segundo, pero no quiere el director. Escuchen lo que te digo. Todo río lleva el mismo nombre del valle. Todo valle lleva el mismo nombre del río. Todo río tiene tres partes. Los ríos desembocan en el mar, pero algunos ríos desembocan en algunos ríos y en algunos lagos. Por ejemplo, el río Marañón con el río Ucayali se juntan
y van a desembocar, ¿dónde? En el famoso río Amazonas. Da nacimiento al Amazonas, al gran río Amazonas. Algunos ríos desembocan en el lago, como por ejemplo en el lago Titicaca. Muchos ríos desembocan en el Titicaca. Y el Titicaca, de recibir tanta agua, el lago, rebalsa el Titicaca y da nacimiento a un nuevo río. ¿Y saben cómo se llama ese río? Pregunta de admisión. San Marcos. Miren ustedes, 2018. ¿Saben cómo se llama ese río? Desaguadero. ¿Y saben dónde desemboca el río Desaguadero? En un lago boliviano llamado, no te rías Gomero, llamado Popó. ¿Cómo se llama el lago Gomero? Popo. Popó. Bobo. Popó. Así se llama el lago boliviano, donde desemboca el río Desaguadero. Miren ustedes, impresionante. Eso es la geografía en el Perú. Entonces, profesor, para los incas no fue ningún problema. Faltó tierras, miraron la parte alta de los Andes y dijeron, llevemos la tierra a la parte superior. Y vistieron las montañas de verde, mira qué bonito. Esa montaña rocosa está vestida de verde, porque hay vegetación. Llevaron la tierra abonada a las partes altas y crearon los andenes, un sistema de andenería, un sistema de camellones. Cultivaron grandes extensiones de tierra, aprovechando al máximo todo suelo. ¿Y saben por qué faltó tierras, Gomero? Porque la población empezó a crecer. Y por orden del Inca, escúchame bien, por orden del Inca se repartían tierras. A cada varón le repartían un topo y a cada mujer medio topo. ¿Cuánto de tierras era un topo? 2.700 metros cuadrados de tierra. Le entregaban a un varón y 1.350 a una mujer. Pero solamente se lo entregaban en edad de matrimonio, cuando estos se casaban. Y en el Tahuantinsuyo, te dije la semana pasada, la edad de matrimonio era tu edad. A la edad que tiene Gomero, ya estaba próximo a casarse. Sí, a los 15 años Gomero tenía ya 2 hijos. A los 18 ya tenía 6. A los 25 ya tenía 8. Y los Gomero en el Tahuantinsuyo van a ser 10, 12, 14. Sí, señor. Y así se pobló el Tahuantinsuyo. Una sociedad completamente muy distinta a la de hoy. Por esa razón, en el Tahuantinsuyo se trabajó y faltó las tierras. No había vendedores ambulantes, no había crisis como ahora. La gente trabajaba la tierra. Es más, no había moneda. No había moneda. ¿Qué es la moneda? Es la simplificación del valor. En esos tiempos no había moneda. Había el intercambio de lo que producían los Gomero con los que producían los Toledo. Los Gomero producían papas, los Toledo producían oyucos, los Ramos ocas, y todos intercambiaban sus productos. Y todo el mundo feliz. Mira tú, armonía, felicidad, no había ningún rebelde, no había marcas, no había ladrones, no había enfermedades, no había COVID. Mire usted, una vida completamente sana, distinta pues a la de hoy. ¿Quedó claro? Ahí está. Vamos a escuchar a ver la voz varonil de Gomero. Léeme, Gomero, ahí, por favor. Vamos. La economía del imperio se basó en la agricultura consistente en el cultivo de el maíz, la papa, la quinoa, el cacao, el algodón, el frijol, la coca, el ají, las habas, el camote, la racacha, la oca, la cañagüí, la tarwi, la kiwicha, el rocoto, el mango, la lúcuma, el pacae, el tumbo, el camu camu, el oyuco, la palta y el pepino. Impresionante, eran los cultivos.
los cultivos que se desarrollaban en el Tahuantinsuyo, nutritivos y sanos. Mire usted, ¿no? Mire usted, solo acá en el Perú desde tiempos ancestrales. Y esto fue lo que se cultivó y mucho más, por supuesto, en el Tahuantinsuyo. ¿Qué herramientas utilizaron para la actividad agrícola? Ahí está, desde la chaquitaya, de la cupana. Mire usted, los productos agrícolas, papa, oca, camote, palta, maíz, frijoles, kiwicha, maní, impresionante, señores. Un Tahuantinsuyo riquísimo. Somos la admiración del mundo, siempre lo hemos sido. El Perú ha sido grande, lamentable y desgraciadamente, esto se vino abajo. ¿Saben por qué se vino abajo? Por la lucha de poder. Y en ese momento que el Perú se peleaba entre ellos, en ese momento que los gomeros se peleaban, aparece la ingrata figura de este personaje llamado Francisco Pizarro González. ¿En qué momento vino? Mira, si hubiese venido en otro momento, más rápido que apurado se hubiese ido. Pero bien, vino en un momento clave, donde el Perú estaba atravesando por una crisis interna. ¿Qué dijo Pizarro? Vamos a esperar que se maten entre ellos. Y después entramos nosotros. Y con facilidad logró la invasión. En el Tahuantinsuyo, mi apreciado estudiante, Paolo Ramos, destacaron 3 tipos de tierras. Las tierras para el Inca, las tierras para el pueblo y las Profesor, tierras no se para el escucha. sol. 3 tipos de tierra. Está con su profesor, no se escucha. Está su micro prendido, pero no lo escucha. ¿Quién? Tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. Las tierras del Inca para la familia imperial, para la nobleza, para el ejército y sus reservas. Mire usted. Las tierras para el pueblo, para todas las familias del Ayllu. ¿Qué es el Ayllu? La familia, el conjunto de familias. Y las tierras del sol, para personaje, para las personalidades, para el culto. ¿Saben lo que pasaba? Había tierras del sol y el pueblo las trabajaba. Todas las tierras trabajaban. El Inca tenía sus tierras, pero no las trabajaba. ¿Saben quién trabajaba la tierra del Inca? El pueblo. ¿Quién trabajaba la tierra del pueblo? El pueblo. ¿Quién trabajaba la tierra del sol? El pueblo. Todo lo hacía el pueblo. Por esa razón, César Uribe en su libro, ¿ustedes han leído el libro de César Uribe? ¿No han leído? Algún día lo van a leer. César Uribe en su libro dice que el pueblo fue la clase actuante. Actuante. ¿Ustedes saben cómo se titula el libro del profesor César Uribe? ¿No lo saben? Conociendo la historia del Perú. Fue un libro, fue mi tercer libro que escribí en el año 2009. Conociendo la historia del Perú por César Uribe. Y ahí ubico yo y pongo la clase actuante en el imperio fue el pueblo, porque el pueblo lo hacía todo. Y la prueba más grande es esta. El Inca tenía sus tierras, el pueblo las trabajó. El pueblo tenía sus tierras, el pueblo las trabajó. El sol tenía, el pueblo las trabajó. Todo lo hizo el pueblo. Mira tú. Profesor, ¿y qué se hacía con los cultivos de las tierras del sol? ¿Quién lo consumía? Por orden del Inca, estas se guardaban, se almacenaban. Ah, ¿para qué? Para los tiempos difíciles en el Tahuantinsuyo. Porque en el Tahuantinsuyo se pensó no solamente en el momento, sino en tiempos difíciles. ¿Y cuáles eran los tiempos difíciles en el Tahuantinsuyo? Los tiempos de sequía y los tiempos de inundación. Mira tú, el Inca pensó, la sociedad en el Tahuantinsuyo pensó, no en hoy, sino en los tiempos difíciles. Y todo esto se guardaba. Mire usted, todo esto se guardaba para abastecer después o para socorrer al pueblo en casos
de alguna emergencia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos. Sí, profe. El trabajo en el Tahuantinsuyo tuvo 3 características principales. Era obligatorio, ¿sí? Era equitativo y también era alternativo. Ningún individuo podía eximirse o hacer oído sordo a los trabajos en el Tahuantinsuyo. Era cooperativista. Cada uno trabajaba de acuerdo a su capacidad. Era equitativo. Habían periodos de descanso y no siempre se hacía lo mismo. El trabajo variaba. Mejorar los caminos, mejorar la construcción de los tambos, mejorar los puentes. ¿Ustedes saben qué cosa eran tambos en el Tahuantinsuyo? ¿Qué era un tambo? Hoy en día es una tienda donde venden todo. Sí, claro, puede ser. En los tiempos del Tahuantinsuyo había tambos. Y los tambos eran lugares de descanso, y estaban ubicados en los caminos. Cuando la gente pasaba, cuando el ejército pasaba por los caminos, ingresaba a un tambo. Y ahí consumía, se alimentaba, bebía, descansaba sin pagar nada. Y luego, después de descansar, de alimentarse, continuaba su marcha. Eso eran los tambos. Eran lugares de descanso, donde se abastecía a todo aquel que pasaba por los caminos. ¿Y cuáles eran las formas de trabajo? ¿Cuáles eran las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? Fueron 3: la mita, el aini y la minca. ¿Qué cosa fue la mita? Mi apreciado Gomero, vamos, te escucho. ¿Qué fue la mita? Era un beneficio para el Estado y en las obras de bien común. Perfecto. ¿Qué más? Era obligatorio. Era obligatorio para los ciudadanos aptos y se realizaba por turnos. ¿Quiénes eran los ciudadanos aptos? Como nosotros. El pueblo. Pero en el Tahuantinsuyo había también minusválidos. ¿Sí, señor? Estos estaban exonerados de poder trabajar. ¿Me entendió? Era obligatorio para todos los ciudadanos aptos. Pero también se respetaba a aquel que no podía hacerlo. Y por él se trabajaban también sus tierras. La mita era un trabajo dedicado a beneficio del Estado. El mejoramiento de carreteras, de puentes, te dije, ¿no? De tambos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para el bien común. Y el AINI era el trabajo individual o colectivo, de ayuda mutua. Hoy los gomeros necesitan. Hoy los ramos necesitan. Hoy los Roldán necesitan. Entonces ayudemos. Algo que es característico hasta el día de hoy, ¿no? Era el trabajo solidario que se tenía con los demás. Mire usted, y estas se efectuaban en las tierras del pueblo. Y la minca era el trabajo que se hacía, ¿no? Era el trabajo que se hacía en las tierras del sol y también en las tierras del Inca. Claro, esto lo hacía el pueblo. El Inca tenía su chaquitaquia, pero nunca trabajó la tierra, se la trabajaba. Pero él disfrutaba de todo lo que la tierra producía. Él, su familia, la familia imperial, su panaca y todos los funcionarios del imperio. Profesor, ahí está. Las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo representadas a través de ilustraciones. Otra actividad económica de gran importancia en el Tahuantinsuyo, mis apreciados estudiantes, fue la ganadería. Si yo te digo, ¿qué es la ganadería? ¿Tú qué me responderías? La ganadería es una actividad económica que consiste en la crianza y reproducción de animales. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue la ganadería en el Tahuantinsuyo? Lo mismo. Pero en el Tahuantinsuyo, escucha bien, se criaba animales no para consumirlos. No. También. Pero más que consumirlos, se utilizaban como bestias de ¿Transporte? caza. Eco.
eran los mototaxis para llevar, para transportar, para dirigirse de un lugar a otro con los cultivos. Pero sí también se consumía en algunos casos. Ya te dije que el Tahuantinsuyo fue una sociedad eminentemente vegetariana. No te olvides. Lo importante de la ganadería, los incas fueron los únicos que tuvieron el sistema ganadero, representado por la crianza de auquénidos. Cuando hablo de auquénidos, ¿de qué estoy hablando? De llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Algo importante, mira, escúchame. La llama, animal domesticado en el Tahuantinsuyo, no solamente servía como bestia de carga, como alimento, sino también que su lana servía para la vestimenta del pueblo. El pueblo se vestía con lana de llama. Y a la lana de llama se le conocía con el nombre de ahuasca. Ahuasca. Anota lo que viene en el examen. Ahuasca. El pueblo se vestía con lana de llama. Y a la lana de llama se le conocía con el nombre de ahuasca. Y el inca y la nobleza no usaba lana de llama. Era más fino, más elegante. Utilizaba lana de vicuña. Y a la lana de vicuña o alpaca se le conocía con el nombre de cumpi. Por eso que el traje del inca era más fino, era más elegante. Tenía que marcar diferencia con el pueblo. Impresionante. ¿Qué fueron los camélidos? Te escucho, Ariana Roldán. A ver, ayúdame ahí, por favor. Léeme esa primera parte de letra A. Crianza de camélidos. Los camélidos conformaban una fuerza valiosa de recursos. Su carne se comía fresca o con charqui o chalona. Con Así su es. lana confeccionaban hilos y tejidos. Sus huesos, cuero, grasa y excrementos tenían aplicaciones diversas como instrumentos musicales, calzado, medicinas y abono respectivamente. Los auquénidos que criaban eran la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Correcto. ¿Qué profesor? ¿Para qué se utilizaba el excremento de estos animales? Para mezclar la tierra, para abonar la tierra. Ah, interesante. Eran fertilizantes naturales. Con eso se abonaba la tierra y la tierra se convertía en rica, en fructífera, lista para poder cultivar. ¿Entendieron? La domesticación de algunos animalitos. Miren ustedes, alpaca, llama, cuy, pato. ¿Qué? ¿En el Tahuantinsuyo se consumía el cuy? Claro, es tan antiguo como el hombre. El hombre de Piquimachay, el primer conicultor en la historia del Perú, 8.500 años antes de Cristo, se consumía el cuy. Y el primer personaje que cría el cuy en el Perú fue el hombre de Piquimachay. ¿Quién fue, Ariana? El hombre de Piquimachay, Piquimachay. en Ayacucho. El cuy es tan antiguo como el hombre. Miren ustedes. La llama fue el animal más útil para los incas, pues lo usaban para diversas actividades. Ya lo dijeron, de transporte. Y ahí tenemos a los derivados, ¿no? Y así, mis apreciados estudiantes, la alpaca fue utilizada por su lana, que era de calidad superior, igual que la vicuña, para los tejidos finos y lujosos. Solamente lo utilizaba ¿quién? La máxima autoridad. ¿Quién? El inca. Y ahí está la vicuña, está el guanaco. Miren ustedes, cazaban especies como la taruca, el conejo, el perdiz, camélidos. Utilizaban honda, macana, lanza, la boleadora, herramientas de cacería. Ingeniosamente crearon instrumentos y sistemas que facilitaba, ¿qué cosa? Una gran explotación
también para la extracción en la pesca. En el comercio, ya te dije, no había moneda. La actividad importante fue el trueque, el intercambio, ¿no? De productos, de los cultivos que se daba a través de un año con otro año. Y así se caracterizó el comercio. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, muchas gracias a todos por su participación. Hay muchos estudiantes que ya se han ganado los puntos respectivos, ¿no? Vamos a considerarlos todos aquellos para nuestra evaluación. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Tu profesor, César Uribe. ¿Quedó claro la clase? ¿Sí? ¿Se entendió la Sí, clase? Sí, Gracias. profesor. Homero, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias a cada uno. Sí, Nos vemos en profesor. la próxima clase. Bendiciones. Bonita tarde para todos. Gracias. Chao.